porque hasta la pregunta se me fue. Ahí me había respondido Que había que integrar. O sea, preguntaste por la fuerza cortante. cómo obtenía la fuerza cortante. Disculpe. ¿Quién me respondió? ¿Alguien me respondió a eso? Bueno, le estaba preguntando a Méndez, entonces Méndez. Sí, en ese caso hay que integrar para llegar al shear force. Ya. Mínimo el momento. Entonces integren. Esta de aquí, bueno, integren ambas y me avisan. Y bueno, les voy a dar 5 minutos, tampoco es largo esto. 5 minutos para que integren y me dicen la respuesta. Y luego comparamos con lo que se tiene. A ver, ¿alguien tiene la respuesta? ¿Algún voluntario o nombro?
Nadie, entonces vamos con Avilés. Ahí sería la primera expresión, quiere multiplicar por x. La segunda expresión Ya. quedaría multiplicada por el step function en el mismo rango. Tengo que dictarles toda la expresión. Díctamela. Ok. No lo voy a copiar, pero díctamela. WH por x más WC por el step function de x menos b menos WC por el step function de x menos c más WA por x menos WA por el step function de x menos a más W step function de x menos a más a. Ok. Según lo que escuché, no está muy bien, pero bueno, igual lo vamos a revisar ahorita, sí, para que lo tengan más claro. Bueno, la razón por la que no quería que resuelvan al principio la de la fuerza de Boyantès es porque en este caso ustedes ven que aquí hay un cambio de variable, ¿sí? Esto es algo que el doctor me dijo que era más por acomodación, más que por otra cosa. Ustedes lo pueden resolver tal cual lo han resuelto, pero, por ejemplo, en este caso, este cambio de variable lo que significa es lo siguiente. Ustedes tienen la embarcación. Están los pesitos. Yo te había entendido que saquemos la fuerza cortante a Sí, partir del CP de X que estaba ahí. claro, no, sí está bien, sí está bien. Lo que les quiero explicar es por qué en este caso se utiliza la fuerza, se utiliza un cambio de variable. Nada más, para el caso de la fuerza de Boyantès. Entonces esto, nosotros por lo general definimos siempre que el midship va a ser 0, para la izquierda menos L medios y para la derecha L medios. Por lo general es así como se lo define. Entonces, nosotros tenemos una variable z, es como una variable x, una variable cualquiera, pero es una variable z, así se la define, y se la va a definir de la siguiente forma, x más L medios, ¿ok? Se la define de esta forma. Entonces, cuando nosotros evaluamos en menos L medios, obviamente la respuesta aquí va a ser 0. El z va a ser igual a 0. Cuando evaluamos en 0, el z va a ser igual a L medios. Y cuando evaluamos en L medios, el z va a ser igual a L. Si se dan cuenta es lo mismo. Simplemente el origen es diferente. Entonces, no hay necesidad de cambiarlo necesariamente, pero es una alternativa que ustedes podrían utilizar, ¿sí? En este caso se lo puse así, pero no es necesario. Como lo dijo Avilés, estaba correcto también. Ahora, ¿qué pasa con la segunda ecuación? Aquí hay unos errores, así que se los voy a corregir para que lo corrijan ustedes también. Esto es más, y sí, ahí está bien. Ya. Sí estaba bien, más o menos lo que había hecho Avilés, pero, por ejemplo, creo que no sé si no mencionó en esta parte de aquí. Sí, las fuerzas que son distribuidas, sí van a ser igual a X más L medios. O sea, la fuerza distribuida, la suma de las fuerzas distribuidas multiplicado por X más L medios. Pero las fuerzas del del WC y del WA, que si se acuerdan son distribuidas pero estaban en intervalos, van a tener esta multiplicación de aquí, por esta variable de aquí. ¿Por qué? Porque son fuerzas distribuidas. Es muy diferente a esta fuerza concentrada de acá. En la fuerza concentrada, sí, la integral va a ser igual a la fuerza concentrada multiplicado por la extend function. En el caso de la distribuida, también va a estar multiplicado por el extend function, pero además se va a tener el x menos b, el x menos c, estas variables de aquí. Simplemente son reglas de integración. Eso es importante que lo tengan porque se pueden confundir. Recuerden, si se les escribió las variables del px, se les escribió
parecía que eran unas fuerzas concentradas, al momento de que se le escribió porque teníamos el delta Dirac, pero no son fuerzas concentradas, son fuerzas distribuidas. Simplemente que se hizo lo de ponerlos con el delta Dirac para definir el intervalo, que era lo que habíamos dicho al principio. Entonces así es como debería quedar. Aquí hubo un error, simplemente pónganle más, no es menos, es más. Y bueno, a la final tendríamos también el momento. El momento vendría a ser la integración de el shear force, ¿sí? Y obtendríamos este resultado de aquí. Esto ya no se los voy a hacer que hagan porque creo que sí es más fácil. Aquí me comí un 2. Y estas serían las funciones con las que nosotros trabajaríamos. A la final, este es el propósito del ejercicio, que ustedes obtengan el shear force y obtengan el momento. ¿Sí? A la final estas dos se sumarían. Ojo, no es diferente, esto es lo mismo. ¿Sí? Simplemente que se los hice por separado por conveniencia, pero esto se suma al final. La shear force de la distribución del peso de variantes y de la fuerza de variantes, perdón, y la del PX. Se suman, al igual que el de acá. Entonces, ahora vamos a darles valores. Esto si háganlo en casa, practíquenlo para ver si les sale lo mismo. Debería salirles lo mismo con las ecuaciones que ustedes obtuvieron. Entonces vamos a trabajar con una barcaza que va a tener 100 metros de eslora, 18 metros de manga, este peso específico, un calado medio de 4,58 y no le vamos a poner trimado. Nuevamente no se le va a considerar, entonces ya es más fácil sacar la fuerza de variantes y el resto de cosas. Se va a trabajar con estos pesos, ¿se acuerdan de la figura? Nuevamente se los hago. Aquí está, esto es el peso del DAF, este es el peso del cargo y aquí tenemos una fuerza concentrada, ¿sí? Y cada uno está ubicado por intervalos. Entonces cada una de estas son las fuerzas. El hold, 3.000, perdón, el aft, el de aquí, 500, el cargo, 4.250 y la fuerza concentrada, 8.250. No se le ha puesto unidades, pero toneladas, porque acá estamos trabajando con toneladas. Estas son las posiciones, los intervalos en donde se encuentra. Entonces, por ejemplo, el del aft está ubicado a menos 50, el primer punto, que está correcto, porque si tenemos que esto vale 100, ay, perdón, si tenemos que esto vale 100, entonces la mitad va a ser menos 50 y más 50. Menos 50 más 50 para la prueba. Entonces va a estar ubicado en menos 50 el primer punto, y el segundo punto va a estar ubicado en menos 30. Aquí, menos 30. ¿Sí? Entonces, por lo general, las fuerzas distribuidas, si tenemos un rectángulo, va en el centro, la fuerza total. ¿Okay? Esto es algo que ustedes también deberían saberlo. Entonces, de aquí a acá, por ejemplo, si nosotros tenemos 20 aquí, es decir, menos 50 menos 30 hay 20. ¿Cuánto nos faltaría para completar el 50? Nos faltarían 30. Entonces, aquí habría 30 y el intervalo donde se encuentra la fuerza del aft, el peso del aft vendría a ser 20. ¿No? 20. Ya. Entonces, si consideramos el eje X, que en el centro tenemos el 0, menos 50, más 50, más 50 prueba, menos 50 popa. Entonces, y la fuerza se le aplica aquí, en el centro, la fuerza total es aplicada en el centro. Algo que nosotros sabemos, las distribuidas, qué pasa cuando se las quiere transformar, y es un rectángulo. Bien, entonces va a estar ubicada en el centro, vamos a tener 30, desde el origen, vamos a tener 30 y 10 aquí, porque es la mitad del rectángulo. Entonces va a estar ubicado en una posición de menos 40. Lo mismo sucede con el resto de fuerzas. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, del hold, eso va a estar ubicado en todo, o sea, el X va a ser igual a 0. Lo mismo sucede con el cargo, acuérdense que estamos en el centro. La fuerza vendría a ser aplicada en el centro, centro, centro. Que coincide con el midship y coincide con 0. Y bueno, esas son todas las fuerzas que están siendo aplicadas. Entonces, haciendo uso de las ecuaciones anteriores,
ustedes deberían obtener las gráficas otra vez, tanto de momento como de shear force. Y aquí en este caso se les va a mostrar también cómo están distribuidas los pesos. ¿Sí? Así vendrían a estar distribuidas, lo que tiene sentido. Tiene sentido, ¿por qué? Porque nosotros vamos a tener en este punto la fuerza distribuida de A, acuérdense de menos 50, menos 30. Luego vamos a tener la de cargo. Y luego se tiene la concentrada. Y acuérdense también que tenemos una fuerza distribuida del whole. ¿Sí? Entonces obviamente aquí, si se suma o se resta, si es más alto o más bajo, es por la influencia del whole, porque también la tenemos. Entonces así más o menos debería quedar. Este saltito de aquí, más importante, es de la fuerza concentrada. O si no, todo estuviera distribuido. Y también la fuerza buoyantez, que también la estábamos considerando. Ahora, alguien que me responda, más o menos, ¿tendrían la idea de cómo sería la curva de la deflexión en este caso? ¿Cómo más o menos sería la curva de la deflexión? Y de acuerdo con eso, ¿cuál sería el signo del bending moment? ¿Se acuerdan? Carita sonriente, carita triste, la deflexión. ¿Qué significa en el bending moment? Guamán nos va a ayudar respondiendo esa pregunta. ¿Alguien? Guamán. ¿No está? Entonces Gómez. Sería Carita feliz. No, es que no había escuchado que me llamaron, perdón. ¿Cómo más o menos sería? ¿Carita feliz? ¿Carita triste? Carita feliz. ¿Ya? ¿Y el signo del bending moment? Sería positivo. ¿Seguro, Guamán? Respondió Méndez por ti. El bending moment, positivo o negativo. Positivo. Sino que solo me responden, no sabe exactamente por qué. Bueno. Este sería el de shear force. ¿Sí? Utilizando la ecuación anterior, simplemente se reemplazan los valores y se obtiene la de shear force. Ahora, ¿por qué tenemos este saltito de aquí? Gómez, ¿por qué tenemos este salto de aquí? ¿Qué significa ese salto? Ahí Por- punto puntual. A ver, Gómez. Alguien más está hablando. ¿Sí me escuchan? Sí. Ya, en ese punto se encuentra la fuerza puntual. Ajá. Sí, exactamente es por eso. Es porque tenemos la fuerza puntual, si no estuviera todo distribuido. Y lo mismo sucede con el momento. Está sonriendo, es positivo. Está bien el que me respondió que era positivo el momento. Lo mismo sucede con el momento en este punto. Si se dan cuenta, vamos a tener también un saltito aquí. Pequeñito, pero es un saltito en comparación a lo de acá, porque no es distribuido todo, sino que hay una fuerza puntual aplicada. Comparen esto, traten de hacerlo en casa y comparen a ver si les sale el mismo resultado, debería salirles lo mismo. Entonces, bueno. Eso es todo por el caso 1, el ejemplo 1. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el ejemplo 2. Esto es más aproximado a lo que se va a hacer la siguiente clase en el laboratorio. ¿Sí? Nosotros vamos a considerar que tenemos un tubo y ese tubo va a tener secciones circulares, obviamente, y ese tubo va a actuar como un barco, va a ser nuestro casco, ¿sí? Y en ese casco vamos a tener un corte, en donde van a estar aplicada una celda de carga que nos va a medir la fuerza cortante. Ese es el objetivo general de las prácticas. Y se le va a aplicar 4 fuerzas. Tal cual está aquí, se le va a aplicar 4 fuerzas.
2 en el centro y 2 en los costados. Y lo que se va a ir haciendo es variando la posición de estas fuerzas de aquí. ¿Sí? Se la va a poner acá, también esta de acá. Se la va a poner más cercanas a las otras 2 fuerzas o más lejanas, como sea. Se les va a ir cambiando la posición para ver cómo va a responder el esfuerzo, la fuerza cortante y el bending moment. ¿Qué va a pasar con esas gráficas? Y con esos datos obtenidos. Entonces, bueno, ustedes van a hacer la distribución de las fuerzas, no la voy a hacer yo. Aquí vamos a poner que esto está en posición A, la segunda está en posición B, la tercera en posición C, y la cuarta en posición D. Ups. Esto va a ser peso en A, peso B, peso C y peso D. Le voy a dar... No debería darles tiempo. Alguien que me responda ahorita, porque esto es fácil. Soria. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Buenas noches. El PX. ¿Cómo sería la distribución de las fuerzas? Sería la sumatoria de todas las fuerzas concentradas. Ya, O sea, sería sí, sumatoria de todas, pero dime la ecuación. WA más W más WC más W. No, son fuerzas concentradas, Por Delta de grado. ¿ya? X menos A. Más WB, X menos B. Más Disculpe. WC y así con todas. Ya. Ajá, esa sería. No lo voy a seguir escribiendo porque ya me dieron la respuesta correcta y es así. Nadie me preguntó acerca del peso del casco. Si lo vamos a considerar o no. Son preguntas que deberían considerar ustedes cuando estén haciendo, por ejemplo, su laboratorio. El peso del casco es 0. ¿Por qué? Porque no va a ser comparación del peso del casco, que va a ser un tubo. ¿Sí? Entonces, en comparación a las fuerzas que se van a aplicar, no va a tener, va a ser un poquito insignificante. Entonces no se lo va a considerar, así que solo se consideran fuerzas concentradas. Y eso es más sencillo para ustedes. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si aquí quiero obtener el shear force, ¿qué tengo que hacer? Ya me respondieron en antes. ¿Qué tengo que hacer si quiero obtener el shear force? Integral. Integral. Y si son fuerzas concentradas, la integral va a ser ¿cuál? Step function. Ya. Exacto, es la fuerza por el step function. Y si vuelvo a integrar para obtener el bending moment, ¿cuál va a ser el resultado? La fuerza por un X menos algo por el step function. Exacto. Entonces, es así de sencillo. Aquí está, primero, si van a integrar para el shear force, obtienen esta ecuación de aquí, que es simplemente el peso multiplicado por el step function, porque son fuerzas concentradas, y lo mismo sucede para el caso del bending moment. Integran, y ahí sí va a aparecer ya el término del X menos A, multiplicando. Esto de aquí es igual a 0 igual. Una pregunta, Daniela. Disculpa, con los signos, ¿qué lado de la cara estás tomando? ¿Con los signos qué, perdón? Con respecto a los signos, porque se supone que si tomo de la cara positiva, el Sigford tendría que ser menos respecto a la distribución de fuerzas. Ya, bueno, lo consideran que para abajo es positivo, entonces tienen tendencia a igual al shear force, pero y el moment debería cambiar el signo. ¿Por qué debería cambiar? O sea, por los lados de la cara, de los cortes. Ah, no necesariamente. En este caso, por ejemplo, se mantiene igual. ¿Sí? Porque como tú dijiste, se supone que debería ser negativo, pero como estamos tomando negativo hacia abajo, se hace positivo. Así que se mantiene igual. En el otro caso, sí.
En el otro caso, ¿se acuerdan que había uno que era negativo, el de aquí? En este caso de aquí, por ejemplo, esto es negativo. Por lo mismo que tú mencionaste, por los cortes. ¿Sí? El PX es positivo y el del la distribución de fuerza variante es negativa. Entonces, al momento de que ustedes integran de nuevo, obviamente les va a salir negativo. Solo arrastran el signo. Para el bending moment arrastran el signo porque así debería ser. Carranza, dime. Espérate, Paredes. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, sí. Ya, Paredes, Carranza. Daniela, y para hacer las condiciones del shear for y el momento, tenemos que considerar las condiciones de frontera. O sea, en este caso sería un free. Sí. En este caso sí. Bueno, y aquí simplemente lo que vamos a hacer es darle valores a lo que ya se había realizado. Entonces vamos a tener una eslora de 1 metro, una manga de 0.20 metros, calado medio 0.1, peso específico de 1000, el área seccional. Si tenemos un tubo, ¿cuál es el área seccional? La fórmula. Hidrobo. Pi por diámetro mayor al cuadrado menos diámetro menor al cuadrado. No, solo tenemos diámetro externo, no tenemos diámetro interno. Ah, ya. Solo es sobre 4. 4. Sobre 4. Sí. Entonces este diámetro vendría a ser la manga, por si acaso. Calculen a ver si está bien la fórmula, debería salirle lo mismo que está aquí. Alguien que calcule, por favor. Pi por la manga al cuadrado, que la manga es 0.20 dividido para 4. Y me avisan si le sale. Hidrobo mismo, hidrobo, calcula. No viste la cosa. Un momento. Sale el doble que es. El Sí, doble. me sale el doble. Ya. Sale el doble de eso. Entonces, uy, la sesión se acaba en 10 minutos. Entonces, no, esto es por hecho. ¿Sí? Ahí te equivocaste. Ese sería el área de la sección. Y obviamente para obtener el volumen hay que multiplicar por el L, ¿sí? Para volumen es por el L. Y para el peso es esto mismo por el peso específico. Y ahí obtenemos las tres variables. Disculpe, Daniela, una pregunta. Lo que pasa es que la manga va a variar con respecto a la altura. Entonces, ¿cómo haces la consideración para el área seccional? No entiendo. No, la manga no va a variar. Se va a mantener igual. Pero va a variar Es con un tubo. respecto al T. Sí. Aquí no La estamos probabilidad. considerando eso todavía. Eso, quizás en el laboratorio, sí. No estoy muy segura si lo vamos a ubicar, en la, se me olvidó el nombre de eso. Bueno, si lo vamos a ubicar en agua, por ejemplo, para que flote y ahí se lo hace. No estoy muy segura, yo creo que no. Entonces simplemente se lo va a tener así fijo y simplemente se le va a dar un calado. Este es el calado y la manga va a ser igual. O sea, es como que lo vamos a tener en el centro, ¿sí? Entonces vamos a tener un semicírculo, en realidad, como sección transversal. Y esa es la razón por la que el área seccional sale a la mitad, porque se está considerando un calado de 0.1, que sería la mitad de la manga. Ajá. Eso se me pasó por alto explicarles, pero sí. Sí, se le está considerando hasta la mitad nada más. Entonces, el área seccional va a ser un semicírculo. Y Ahí por está. eso la ecuación es así. Ajá.
Esta nuevamente es la distribución de los pesos. Si se dan cuenta, igual tenemos el saltito de los pesos aquí, esto está bien claro. También tenemos la fuerza de Boyantès, eso ya se mencionó más o menos cómo calcularlo. Aquí no estamos considerando que está trimado o no está trimado, entonces se lo calcula normal. Y ahí estas son las fuerzas aplicadas en esta posición, ¿sí? En esta posición que se determinó al principio, que son estas de aquí. Que ahí está a menos 40 la primera, está a menos 5, menos 0.05, 0.05 y 0.40. Esa es la primera posición. Y estas son las gráficas que nosotros obtenemos del bending de las fuerzas, del shear force y del bending moment. Esta más o menos es la gráfica, la tendencia de la gráfica que debería tener, ¿sí? Si nosotros cambiamos la posición, de las fuerzas, ¿qué es lo que va a pasar? Alguien que me responda, por ejemplo, si yo acerco un poquito más las fuerzas, en lugar de tenerlas tan separadas, las acerco un poquito más. ¿Qué va a pasar con el shear force? O sea, puede ser que de pronto los saltos que tienes como en 0.4 estén como un poquito más cerca nada más. Exacto. Eso es lo que va a pasar. Simplemente los saltitos van a quedar un poquito más cerca. Entonces, este es el caso 1, con las posiciones que se determinaron al principio. Y este es el caso 2, en donde las posiciones están ubicadas a menos 0.2. No menos 0.4, sino menos 0.2. ¿Sí? Las fuerzas están aplicadas en ese punto. Entonces, simplemente el salto va a cambiar. ¿Por qué? Porque son fuerzas concentradas. Cuando son fuerzas concentradas es mucho más fácil verlo. ¿Por qué? Porque nosotros identificamos rápido el salto que da en el shear force. Y lo mismo va a pasar con el bending moment. Incluso aquí el bending moment es mayor que el anterior. Aquí tenemos 0.8, 0.9 aproximadamente, y aquí tenemos en 1.25. ¿Sí? Entonces va a ir cambiando. La tendencia va a ser muy parecida, pero los saltitos se van a dar en diferentes puntos. Y eso es lo que en general ustedes deberían calcular la siguiente semana que se hace el laboratorio. Entonces, estas son las gráficas que más o menos deberían tener. Van a tener cómo van a estar distribuidos los pesos, que se les va a ubicar. No recuerdo muy bien cuántos pesos se va a ubicar, si son... Creo que sí son las 4, creo que son los 4 que se les va a ubicar. Entonces, usando el Arduino, vamos a utilizar el Arduino la próxima semana, se van a calcular la fuerza cortante, ¿sí? que se va a generar. Hidrobo, creo que tienes el micrófono prendido. Sí, no te preocupes. Entonces, bueno, eso en general es lo que se va a hacer para la siguiente semana en el experimento. Creo que va a ser entre miércoles y viernes, así que el jueves tienen la lección. Va a ser presencial todo, así que como mencionó el doctor en un mensaje, traten de no enfermarse. Es muy complicado arreglar la situación cuando se enferman y no pueden asistir a la lección. Eso ya está determinado, desde el primer día de clase se les dijo. Entonces, bueno, ya si no me equivoco, la siguiente semana se les va a explicar mejor el laboratorio, si no se les explica ya en el laboratorio exactamente qué es lo que se va a realizar, pero en general esa es la idea. Incluso aquí tenemos, esto ya es un ejemplo un poquito más avanzado de un barco de un barco real, ¿ya? Y que se le ubica una viga aquí. Esto se lo obtuvo de esta referencia aquí, por si acaso. No es copia, es una referencia. Y aquí nosotros tenemos la viga y estos son los cortes. Más o menos esto es lo que nosotros queremos representar. Por ejemplo, digamos que esta sección de aquí. Entonces vamos a tener diferentes pesos y un corte para poder medir el shear force. Y así. Y acá, por ejemplo, ya se ve más clarito como esto de aquí. Y si se notan, no sé si pueden notar, pero aquí están los cortecitos que se van a hacer. Se hacen unos cortes y en esa parte de ahí se van a ubicar las celdas que nos van a poder medir el shear force. En este caso se utilizan strain gauge. Nosotros vamos a utilizar celdas para que nos dé el resultado en Arduino. Tenemos 3 minutos. ¿Alguna pregunta? Antes de que se acabe nuevamente la reunión. Y para finalizar ya.
Una consulta. Con respecto a esto del laboratorio, igual tenemos que enviarles la fecha disponible de nosotros o ustedes nos van a poner al azar. No, todavía no hagan eso. Todavía no hagan eso porque luego se van a mezclar los correos y todavía no tenemos determinada esa situación. Entonces, luego vamos a cometer algún error y eso hay que evitarlo ahorita. Los grupos, a ver, Andy, me mencionas algo de los Ya. grupos. Era eso justo la pregunta de Jean Paul, no sé si hablaste con el doctor sobre cómo vamos a organizarnos, porque, por ejemplo, en el laboratorio pasado se dio se les dio la posibilidad de que mencionen un día que se les haga más fácil en cuestión de las personas que viven fuera de Guayaquil, para ver si empezamos a organizar o esperamos a ver qué dice el doctor. No, todavía no se